Rubén Darío es uno de los escritores más conocidos a nivel mundial, además de que se le conoce como el padre del movimiento modernismo. Sin embargo, como todo escritor y poeta, su contexto y vida son factores que influyeron mucho en su carrera profesional y en el desarrollo de esta. El renombrado poeta nació en Nicaragua en 1867 y murió en 1916, por lo que se debe recalcar la cultura nicaragüense desde 1880 hasta 1920. No obstante, la fundación del país es importante, pues involucra a diferentes países. El lugar al que hoy se le llama Nicaragua antes fue colonizado por el Imperio Español y poco después por el británico. Durante un breve periodo también estuvo anexado al Imperio Mexicano. Sin embargo, fue hasta 1838 cuando Nicaragua fue presentado como un país independiente. Es por eso que la cultura del país es una mezcla entre culturas españolas, caribeñas e incluso africanas. Además, es un país donde siempre ha estado presente el voceo. Algo que también influyó en la cultura durante esos años fue la presencia de los indígenas. Como la mayoría de los países sudamericanos, si no es que todos, Nicaragua era un país en donde gran parte de la población era indígena. Sin embargo, ser la mayoría no evitó que fueran tratados como una minoría, pues los idiomas indígenas eran silenciados y la palabra indígena era sinónimo de atrasado e ignorante. Debido a la discriminación que sufrían, muchos indígenas dejaron de vestir su atuendo tradicional. Fue en 1881 cuando los nativos se levantaron en armas y comenzó la rebelión indígena contra el gobierno. Es importante aclarar que al decir armas se refiere a arcos con flechas envenenadas, machetes filosos, piedras e incluso chile para untar a sus enemigos. Terminada la rebelión, las consecuencias fueron abrumadoras. Para los indígenas, pues fueron despojados de sus tierras por el mismo gobierno contra el que se habían rebelado. Dichas tierras fueron utilizadas para la siembra y cultivo de café. Por lo mismo, los indígenas se convirtieron en esclavos de las haciendas que antes eran suyas y la discriminación y explotación continuaron. Se prohibieron las celebraciones de los santos, el consumo de la chicha y la ofensa contra la lengua indígena no tenía alto. La mano de obra para construir calles y edificios era indígena, pues sancionaban a quienes no trabajaran para el Estado, a pesar de querer estar en la agricultura. A pesar de los problemas internos en su país, Rubén Darío logró que todo el mundo supiera de él y de sus obras, y fue así como presentó el nuevo movimiento modernismo. Los nicaragüenses afirman que Darío es la identidad de su cultura, y fue nombrado prócer de la independencia cultural en el 2010.